El otoño de 1413 cayó sobre Aviñón como un manto de niebla y secretos. La ciudad, que había sido sede papal durante décadas y ahora vivía en la sombra de su antigua gloria, se extendía a lo largo del río Ródano como una herida abierta en el paisaje provenzal. Sus murallas masivas encerraban no solo edificios de piedra y calles empedradas, sino también siglos de intrigas eclesiásticas, de poder acumulado y de pecados enterrados en archivos polvorientos. El Palacio de los Papas dominaba la ciudad como un gigante de piedra. Sus torres se alzaban contra el cielo gris con una arrogancia que desafiaba tanto a Dios como a los hombres. Aunque el Papa ya no residía allí, la sede papal había regresado a Roma décadas atrás, dejando atrás el período conocido como el cautiverio de Babilonia. El edificio seguía siendo un centro de poder eclesiástico. Sus salas albergaban tribunales de la Inquisición, archivos secretos y una burocracia religiosa tan compleja y laberíntica como los propios corredores del palacio. Era una ciudad donde los secretos tenían valor de moneda, donde las confesiones podían comprar vidas o destruirlas, donde la fe y el poder se entrelazaban de maneras que habrían horrorizado a los primeros apóstoles. Y en ese otoño de 1413, un nuevo secreto comenzaba a susurrarse en los claustros y confesionarios, un secreto tan peligroso que pronunciarlo podía significar la muerte. El padre Mathieu Dubois caminaba por las calles empedradas de Aviñón con la capucha de su hábito franciscano bien levantada, ocultando su rostro de las miradas curiosas. Tenía 32 años, pero las últimas semanas habían añadido líneas de preocupación a su frente que lo hacían parecer una década mayor. Sus ojos, normalmente tranquilos y reflexivos, ahora se movían constantemente, observando cada sombra, cada figura que pasaba. Había buenas razones para su paranoia. 3 semanas antes, su confesor y mentor, el padre Guillaume, había desaparecido. No había sido un desaparecimiento ordinario. El padre Guillaume no era el tipo de hombre que huiría de sus responsabilidades o abandonaría su parroquia sin avisar. Era un sacerdote devoto, un erudito respetado, un hombre que había dedicado 40 años de su vida al servicio de la Iglesia, y de un día para otro, simplemente dejó de existir. Su celda en el monasterio de Saint Benezet fue encontrada vacía, la cama sin deshacer, sus posesiones personales, pocas que eran, desaparecidas. Los registros del monasterio fueron revisados, y el nombre del padre Guillaume había sido meticulosamente borrado de cada documento, cada lista, cada mención. Era como si nunca hubiera existido. Cuando Mathieu preguntó al abad sobre el paradero de su mentor, el hombre mayor lo había mirado con una expresión extraña, una mezcla de miedo y advertencia, y le había dicho simplemente: «Hay preguntas que es mejor no hacer, hijo mío». El padre Guillaume tomó sus propias decisiones, y ahora enfrenta las consecuencias. No lo busques, no hables de él, y por el amor de Dios, no investigues más. Pero Mathieu no podía dejarlo estar. Guillaume había sido como un padre para él. Lo había guiado desde que era un novicio nervioso de 18 años. Le había enseñado latín y teología. Le había mostrado que el servicio a Dios podía ser algo más que rituales vacíos y obediencia ciega. Así que Mathieu comenzó a hacer preguntas, discretamente al principio, luego con mayor urgencia a medida que se topaba con una y otra vez con el mismo muro de silencio. Otros sacerdotes se negaban a hablar del padre Guillaume. Algunos pretendían no recordarlo. Otros simplemente se alejaban cuando Mathieu mencionaba el nombre. Y entonces, hace 5 días, Mathieu había recibido una nota. Había sido deslizada bajo la puerta de su celda durante la noche, escrita en una caligrafía que no reconocía. Si valoras tu vida, deja de hacer preguntas sobre Guillaume. Hay fuerzas en Aviñón que trascienden tu comprensión. Lo que le sucedió a él puede sucederte a ti. Esta es tu única advertencia. En lugar de asustarlo, la nota había hecho lo contrario. Confirmaba que había algo que ocultar, algo tan peligroso que alguien se había tomado la molestia de amenazarlo. Y ahora, mientras caminaba por las calles de Aviñón en esta tarde gris de octubre, Mathieu se dirigía a encontrarse con alguien que, según rumores susurrados, podría tener respuestas. El hermano Antoine era un monje benedictino que trabajaba en los archivos del Palacio de los Papas.
Era un hombre discreto, de mediana edad, con ojos perspicaces, que parecían ver más de lo que dejaba entrever. Mathieu lo había conocido años atrás durante un simposio teológico y habían mantenido una amistad cordial basada en discusiones sobre textos antiguos y filosofía escolástica. 3 días antes, Mathieu le había enviado una carta cifrada preguntando si sabía algo sobre el padre Guillaume. La respuesta había llegado ayer, un simple mensaje que decía: «La taberna del León Dorado. Jueves al atardecer. Ven solo». La taberna del León Dorado era un establecimiento de mala reputación cerca del puerto fluvial, donde los marineros y comerciantes se reunían a beber vino barato y a jugar a los dados. No era el tipo de lugar donde normalmente se encontraría a un monje benedictino, lo cual probablemente era precisamente la razón por la que Antoine lo había elegido. Mathieu entró en la taberna cuando las últimas luces del día comenzaban a desvanecerse. El interior era oscuro y maloliente, lleno de humo de tabaco y conversaciones en voz baja. Había pocas ventanas y la única luz provenía de velas baratas de sebo que arrojaban sombras danzantes sobre las paredes manchadas. Encontró a Antoine en un rincón apartado, sentado con la espalda contra la pared, su capucha levantada para ocultar su rostro. Sobre la mesa frente a él había una jarra de vino y 2 copas. «Mathieu», dijo Antoine cuando el joven sacerdote se sentó frente a él, «esperaba que mi mensaje te disuadiera de venir. ¿Por qué me citarías aquí si querías que no viniera?» Antoine sonrió débilmente. «Tenía la esperanza de que fueras lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas, pero veo que tu lealtad a Guillaume supera tu sentido común». «¿Qué le sucedió?», preguntó Mathieu directamente. «¿Dónde está?». Antoine miró a su alrededor, verificando que nadie estuviera escuchando. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta que fue apenas un susurro. «Está muerto, Mathieu, y si continúas haciendo preguntas sobre él, tú también lo estarás». Las palabras golpearon a Mathieu como un puñetazo en el estómago. Había sospechado, temido, pero escucharlo confirmado era diferente. «¿Cómo? ¿Quién?» «No quién, sino qué». Antoine tomó un largo trago de vino, como si necesitara el coraje líquido para continuar. «Has oído hablar de la Inquisición, por supuesto. Todos lo hemos hecho. Pero, ¿has oído hablar de la Congregación de la Fe Interior?» Mathieu negó con la cabeza. «No existe ningún registro oficial», continuó Antoine. «No tiene sede reconocida, no tiene miembros conocidos. Pero existe, tan ciertamente como tú y yo estamos sentados aquí. Es una orden dentro de la orden, una inquisición dentro de la Inquisición. Su propósito es purificar a la propia Iglesia». ¿Purificar? ¿Qué significa eso? Significa que juzgan a sacerdotes, monjes, incluso obispos que son acusados de traicionar sus votos sagrados. Corrupción, herejía interna, simonía, pecados de la carne. Cualquier transgresión que pudiera manchar la reputación de la Iglesia. Pero sus juicios no son como los tribunales normales de la Inquisición. No hay defensores, no hay apelaciones, no hay registros escritos. Los acusados simplemente desaparecen. Mathieu sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso es una abominación. La Iglesia tiene procedimientos, tiene leyes canónicas. La Iglesia tiene muchas cosas que no se discuten abiertamente», interrumpió Antoine. «Esta es solo una de ellas, y Guillaume cometió el error de descubrirla». «¿Cómo?». Antoine guardó silencio por un momento, luchando visiblemente consigo mismo sobre cuánto revelar. Finalmente habló. Guillaume trabajaba en un proyecto especial en los archivos. Estaba catalogando documentos del período del cisma papal, cuando había 2, a veces 3 papas compitiendo por la legitimidad. Durante ese trabajo encontró discrepancias, registros de sacerdotes que habían sido eliminados de los archivos sin explicación. Cartas que hacían referencia a juicios que nunca ocurrieron oficialmente. Y nombres de aquellos que habían sido borrados de la historia. Y comenzó a hacer preguntas. Peor que eso, comenzó a documentar lo que encontraba. Estaba compilando evidencia, preparando presentar sus hallazgos al cardenal legado. Creía que estaba exponiendo la corrupción, que estaba sirviendo a la verdad y a Dios. Antoine soltó una risa amarga.
No entendió que la verdad es lo último que los poderosos quieren expuesto, especialmente cuando esa verdad revela que la Iglesia tiene su propio escuadrón de ejecución secreto. ¿Y lo mataron por eso? Lo juzgaron, corrigió Antoine. En sus propios términos retorcidos, siguieron un proceso. Fue llevado ante la congregación, acusado de difamación contra la Iglesia y de intentar causar un cisma al revelar secretos que debían permanecer enterrados. El juicio duró menos de 1 hora. La sentencia fue muerte. ¿Cómo lo sabes todo esto? Antoine miró su copa de vino evitando los ojos de Mathieu. Porque yo estaba allí. Trabajo en los archivos, Mathieu. Soy uno de los que tiene acceso a los documentos más secretos. Y hace 3 semanas me ordenaron traer ciertos registros a una reunión nocturna en las criptas bajo el Palacio de los Papas. Cuando llegué, vi a Guillaume. Estaba encadenado, arrodillado ante 5 figuras vestidas completamente de negro. Sin emblemas, sin símbolos, solo oscuridad pura. La voz de Antoine temblaba ahora. Lo escuché defender su caso. Lo escuché apelar a la razón, a la ley canónica, a la misericordia de Dios. Y lo vi ser condenado de todos modos. Me ordenaron quemar los documentos que había traído, los mismos que Guillaume había estado estudiando, y luego salir. No sé exactamente cómo murió. Solo sé que cuando los guardias retiraron su cuerpo de las criptas la mañana siguiente, había sido envuelto en lino negro y llevado a algún lugar donde nunca sería encontrado. Mathieu se sentía mareado. Todo esto era demasiado horrible para ser cierto, y sin embargo, la expresión en el rostro de Antoine, el miedo genuino en sus ojos, le decía que cada palabra era verdad. «¿Por qué me lo estás diciendo?», preguntó. «Si es tan peligroso, ¿por qué arriesgarte?» «Porque Guillaume era mi amigo también, porque llevo esta culpa como una piedra en mi corazón, y porque si algo me sucede, necesito que alguien más sepa la verdad». Se inclinó aún más cerca, su voz apenas audible sobre el ruido de la taberna. «Pero también te lo digo como una advertencia final, Mathieu. Deja esto estar. No investigues más. No hagas preguntas. Y por todos los santos, no intentes hacer lo que Guillaume intentó. Esta gente no son simplemente funcionarios de la Iglesia siguiendo órdenes. Son verdaderos creyentes. Creen genuinamente que están sirviendo a un propósito superior, que están protegiendo a la Iglesia de la corrupción interna. Eso los hace infinitamente más peligrosos que cualquier inquisidor ordinario. ¿Cómo operan?», preguntó Mathieu. «¿Cómo eligen a quién juzgar? No lo sé completamente, pero sé que tienen informantes en todos los monasterios, todas las parroquias. Observan, escuchan, reportan, y cuando alguien cruza una línea invisible, desaparece. Sus registros son borrados, sus posesiones son destruidas o redistribuidas, y sus nombres nunca vuelven a pronunciarse. ¿Quién los dirige? No lo sé. Nunca vi sus rostros. Pero había uno que parecía estar a cargo, uno que pronunció la sentencia contra Guillaume. Su voz... Antoine se estremeció. Su voz era como hielo, fría, sin emoción, absolutamente segura de su rectitud. Mathieu procesó toda esta información, su mente trabajando furiosamente. Parte de él quería huir, olvidar todo esto, vivir su vida como un simple sacerdote parroquial y nunca hacer olas. Pero otra parte, la parte que Guillaume había alimentado durante años de mentoría, se rebelaba contra esa cobardía. «Tiene que haber una manera de exponerlos», dijo. «Tiene que haber evidencia». «No la hay», interrumpió Antoine. «Esa es la belleza maligna de su sistema. No dejan rastro. Los documentos se queman. Los testigos son silenciados. Los cuerpos desaparecen. ¿Cómo expones algo que oficialmente no existe? Entonces, ¿simplemente lo aceptamos? ¿Permitimos que continúen asesinando a sacerdotes en secreto? Lo que yo sugiero», dijo Antoine con firmeza, «es que valores tu vida. Guillaume está muerto, Mathieu. Nada de lo que hagas lo traerá de vuelta. Pero si insistes en seguir sus pasos, pronto estarás muerto también. Y entonces, ¿quién recordará la verdad?». Se levantó de la mesa dejando algunas monedas junto a la jarra de vino. «Esta es la última vez que hablo de esto, la última vez que nos encontramos. Por tu propio bien, olvida esta conversación. Olvida a Guillaume y reza para que ellos te olviden a ti». Antoine se fue rápidamente.
su figura encapuchada desapareciendo entre la multitud de bebedores. Mathieu se quedó sentado, mirando su copa de vino sin tocar, su mente dando vueltas. Sabía que debería escuchar el consejo de Antoine. Sabía que la opción inteligente, la opción segura, era olvidar todo esto y continuar con su vida, pero también sabía que no podría. Guillaume le había enseñado que un sacerdote tenía responsabilidades más allá de simplemente recitar oraciones y administrar sacramentos. Tenía la responsabilidad de buscar la verdad, de defender la justicia, incluso, especialmente, cuando era difícil o peligroso hacerlo. Y si había una conspiración secreta dentro de la iglesia, una que asesinaba a sus propios sacerdotes sin debido proceso, entonces esa era una verdad que necesitaba ser expuesta, sin importar el costo. Mathieu salió de la taberna mientras la noche caía completamente sobre Aviñón. Las calles estaban oscuras, iluminadas solo por antorchas ocasionales montadas en las paredes. Caminaba sin rumbo fijo, perdido en sus pensamientos, tratando de idear un plan. No notó las dos figuras vestidas de negro que habían estado observando la taberna desde la sombra de un edificio cercano. No vio cuando una de ellas hizo una señal a la otra, un gesto simple que significaba, «Este también está haciendo preguntas peligrosas». Y no escuchó cuando la figura susurró a su compañero, «Infórmalo a los hermanos de la sombra. Tenemos otro que necesita ser evaluado». Las figuras desaparecieron en la oscuridad, tan silenciosamente como habían aparecido, dejando atrás solo el eco de pasos que podían haber sido confundidos con el viento nocturno. Esa noche, en las profundidades del Palacio de los Papas, en una cámara que no aparecía en ningún mapa ni plano del edificio, 5 figuras vestidas completamente de negro se reunieron alrededor de una mesa de piedra. Sus rostros estaban ocultos por máscaras de tela negra, sus manos enguantadas en cuero oscuro. No llevaban símbolos religiosos, no había crucifijos ni rosarios visibles. Eran sombras, fantasmas, existiendo en los intersticios entre la ley canónica y la necesidad pragmática. «Tenemos un problema», dijo uno de ellos, su voz amortiguada por la máscara pero aún portando autoridad. El padre Mathieu Dubois, franciscano, asignado a la parroquia de San Pedro. Ha estado haciendo preguntas sobre Guillaume. «¿Cuánto sabe?», preguntó otro. «Ha hablado con el hermano Antoine. Sabemos que Antoine le reveló la existencia de la congregación». Un silencio pesado llenó la cámara. Luego, una tercera figura habló, y su voz era la que Antoine había descrito, fría, sin emoción, absolutamente segura. «Entonces tenemos 2 problemas, no uno. Antoine ha violado su juramento de silencio, y Dubois ahora posee conocimiento prohibido. ¿Qué recomiendas?» La figura fría se inclinó hacia adelante, sus manos enguantadas planas sobre la mesa de piedra. «Antoine debe ser juzgado por traición a la congregación. La sentencia está clara. En cuanto a Dubois, todavía no ha cometido un crimen. Simplemente ha hecho preguntas. Propongo que sea vigilado. Si demuestra ser tan temerario como Guillaume, se condenará a sí mismo. Si demuestra ser más sabio, puede que sobreviva. Y si intenta exponer la congregación, entonces enfrentará el mismo destino que su mentor. La fe debe ser protegida incluso, especialmente, de aquellos que creen estar sirviéndola. La purificación a veces requiere que eliminemos la carne enferma antes de que infecte todo el cuerpo». Las otras 4 figuras asintieron. La decisión estaba tomada. «Que se vigile a Dubois», dijo la figura fría, «y que se traiga a Antoine para el juicio, esta misma noche. En algún lugar sobre ellos, en los claustros donde los monjes dormían sin saber qué oscuridad acechaba bajo sus pies, el hermano Antoine se despertó de repente, con un sudor frío cubriendo su frente. Había tenido una pesadilla, una en la que figuras oscuras venían por él en la noche. Se dijo a sí mismo que era solo un sueño, producto de su conversación con Mathieu y de su culpa persistente sobre Guillaume. Pero cuando escuchó pasos suaves en el corredor fuera de su celda, pasos que se detuvieron frente a su puerta, supo con terrible certeza que no había sido un sueño en absoluto. Era una premonición. La puerta se abrió lentamente y 3 figuras vestidas de negro entraron en silencio. Antoine no gritó, no luchó, sabía que sería inútil. Solo murmuró una oración mientras las figuras lo levantaban de su cama y lo sacaban de su celda,
llevándolo hacia las profundidades del palacio, hacia un juicio del que no habría apelación ni misericordia. Y en su celda en el monasterio de Saint-Benezet, Mathieu Dubois yacía despierto, sin saber que había puesto en movimiento eventos que definirían su destino y posiblemente expondrían uno de los secretos más oscuros que la Iglesia jamás había guardado, o lo matarían en el intento. El amanecer llegó a Aviñón con una niebla densa que convertía la ciudad en un paisaje de sombras y susurros. Mathieu despertó de un sueño inquieto, con la sensación persistente de que algo terrible había ocurrido durante la noche. No se equivocaba. La noticia llegó durante la misa matutina. El hermano Antoine había sido encontrado colgado en la torre del campanario del Palacio de los Papas. Los guardias lo descubrieron al alba, su cuerpo balanceándose suavemente con la brisa fría de octubre. En su mano, apretado con tal fuerza que los dedos tuvieron que ser separados por la fuerza, había un pergamino. El pergamino decía simplemente: «La fe también se purifica desde adentro». Mathieu recibió la noticia mientras distribuía la comunión. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer el cáliz. Sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que no había sido un suicidio. Antoine había sido asesinado, ejecutado por la misma congregación de la fe interior de la que había hablado apenas horas antes, y el mensaje era claro: esto es lo que les sucede a aquellos que revelan nuestros secretos. Después de la misa, Mathieu se encerró en su celda tratando de procesar lo que había sucedido. Antoine estaba muerto. Guillaume estaba muerto. ¿Cuántos otros habían sido asesinados por esta organización fantasma? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que vinieran por él? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Al mediodía, mientras Mathieu intentaba comer algo de pan y queso, aunque su estómago rechazaba la comida, un novicio llegó a su celda con un mensaje: «Padre Dubois, se le solicita en el Palacio de los Papas». Inmediatamente, el corazón de Mathieu se hundió. «¿Quién me solicita?» «No me lo dijeron, padre. Solo me ordenaron que lo trajera de inmediato». Mathieu consideró huir. Podría simplemente dejar Aviñón, dirigirse a Roma o París, desaparecer en el anonimato de una gran ciudad, pero sabía que sería inútil. Si la congregación tenía el alcance y el poder que Antoine había descrito, no habría lugar donde pudiera esconderse por mucho tiempo. Además, parte de él, la parte que Guillaume había cultivado, se negaba a huir. Si iba a morir, al menos moriría sabiendo que había intentado hacer lo correcto. Se puso su mejor hábito, tomó su rosario y siguió al novicio hacia el Palacio de los Papas. El palacio era un laberinto de corredores de piedra, escaleras que subían y bajaban sin lógica aparente, salas que se abrían a otras salas en una progresión interminable. El novicio lo guió a través de este laberinto con una familiaridad que sugería que había hecho este viaje muchas veces antes. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta de madera pesada, reforzada con bandas de hierro. El novicio tocó 3 veces, un patrón específico, notó Mathieu, y la puerta se abrió desde dentro. «Entre, padre Dubois», dijo una voz desde el interior. «Lo hemos estado esperando». Mathieu entró en una sala circular iluminada solo por velas. Las paredes estaban forradas de libros y pergaminos antiguos. En el centro había una mesa larga donde estaban sentadas 3 figuras. No vestían de negro. Era día, después de todo, y necesitaban mantener apariencias, pero Mathieu reconoció la atmósfera de autoridad absoluta que emanaban. El hombre en el centro era mayor, probablemente en sus 60, con cabello blanco y ojos de un azul pálido, que parecían ver a través de Mathieu más que mirarlo. Vestía los hábitos de un obispo, pero sin las insignias habituales. «Padre Mathieu Dubois», dijo el hombre con una voz que era suave, pero portaba un peso inmenso. «Gracias por venir. Soy el obispo Armand de Toulouse. Estos son el padre Jacques y el padre Vincent, mis asistentes en ciertos asuntos eclesiásticos delicados». «¿Por qué me han llamado?», preguntó Mathieu, decidiendo que la franqueza directa era su mejor opción. Armand sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Por qué has estado haciendo preguntas? Preguntas sobre el padre Guillaume, preguntas sobre ciertos procedimientos internos de la Iglesia que no son de tu incumbencia. Guillaume era mi mentor. Tengo derecho a saber qué le sucedió». «¿Derecho?».
La voz de Armand se endureció ligeramente. ¿Qué sabes tú de derechos, jovencito? La Iglesia es una estructura jerárquica. Los que están arriba tienen la autoridad y la sabiduría para tomar ciertas decisiones. Los que están abajo tienen el deber de obedecer sin cuestionar. Incluso cuando esas decisiones incluyen asesinato, las palabras salieron antes de que Mathieu pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres hombres lo miraron con expresiones que iban desde la sorpresa hasta algo que podría haber sido respeto reluctante. «Así que sabes», dijo finalmente Armand, «o crees que sabes». El hermano Antoine fue indiscreto antes de su lamentable decisión de quitarse la vida. Antoine no se suicidó. Ustedes lo mataron, igual que mataron a Guillaume. ¿Y qué evidencia tienes de estas acusaciones graves?, preguntó el padre Jacques, hablando por primera vez. La evidencia de que ambos hombres desaparecieron después de descubrir algo que ustedes querían mantener oculto. La evidencia de que sus registros fueron borrados. La evidencia de que existe una organización secreta dentro de la Iglesia que opera fuera de la ley canónica. Armand se recostó en su silla, estudiando a Mathieu con renovado interés. «Eres más perspicaz de lo que esperaba, y también más valiente, o más tonto. Aún no he decidido cuál». Se levantó y caminó hacia una de las estanterías, pasando sus dedos por los lomos de libros antiguos. «Dime, Mathieu, ¿qué sabes sobre la historia de la Iglesia? La historia real, no las versiones sanitizadas que se enseñan en los seminarios. Sé que ha habido períodos oscuros, corrupción, simonía, el cisma. Oscuros», repitió Armand con una risa amarga. «Qué palabra tan insuficiente». Durante el cisma, teníamos 3 papas simultáneos, cada uno excomulgando a los otros, cada uno reclamando ser el único vicario legítimo de Cristo en la tierra. La Iglesia se estaba destrozando desde dentro. Y no era solo la cuestión del papado. Había sacerdotes vendiendo sacramentos, obispos manteniendo concubinas, monjes viviendo en lujo mientras los pobres morían de hambre a sus puertas. Se volvió para mirar a Mathieu. ¿Sabes qué habría pasado si no se hubiera tomado acción? La Iglesia habría colapsado, no por ataques externos, no por herejías desde fuera, sino por la podredumbre interna, por sacerdotes que habían olvidado sus votos, que habían convertido el servicio a Dios en un negocio lucrativo. Entonces, ¿crearon una inquisición secreta para asesinar a esos sacerdotes? «Creamos una herramienta necesaria para preservar la institución de la Iglesia», corrigió Armand. «La congregación de la fe interior no asesina, Mathieu. Juzga, purifica. Elimina los elementos corruptos antes de que puedan infectar todo el cuerpo. ¿Y quién decide quién es corrupto? ¿Ustedes? ¿Un grupo secreto que opera sin supervisión ni responsabilidad? Nosotros, que hemos dedicado nuestras vidas a la Iglesia. Nosotros, que vemos las amenazas que otros no ven. Nosotros, que tenemos el coraje de hacer lo que es necesario, aunque sea impopular». El padre Vincent se inclinó hacia adelante. «El hermano Antoine te dijo que no dejamos registros. Eso no es completamente cierto. Mantenemos registros muy detallados, pero son solo para nuestros ojos. Desde que la congregación fue fundada hace 80 años, hemos juzgado a 243 clérigos. Cada uno fue investigado exhaustivamente. Cada uno tuvo la oportunidad de defenderse. Y cada uno fue encontrado culpable de traiciones graves contra la Iglesia». «¿Traiciones como buscar la verdad?», preguntó Mathieu. «¿Como Guillaume?» «Guillaume no buscaba la verdad», dijo Armand con frialdad. «Buscaba escándalo. Quería exponer nuestros métodos, causar cisma dentro de la Iglesia en un momento cuando más necesitamos unidad. No podíamos permitirlo. Y Antoine simplemente habló conmigo. ¿Ese fue su crimen? Violó un juramento sagrado de silencio. Reveló secretos que podían poner en peligro a toda la organización. Sí, eso fue suficiente». Mathieu sentía náuseas. Estos hombres hablaban de asesinato con la misma facilidad con que otros podrían discutir el clima. «¿Por qué me están diciendo todo esto? Si planean matarme de todos modos». «Porque no planeamos matarte», interrumpió Armand. «Al menos, no necesariamente». Regresó a la mesa y se sentó, sus dedos formando una pirámide frente a su rostro. «Has demostrado cualidades que valoramos: inteligencia, coraje, lealtad a tus mentores. Estas son cualidades que la congregación necesita. Por eso te ofrecemos una elección». «¿Qué tipo de elección?».
Únete a nosotros, conviértete en parte de la congregación, aprende nuestros métodos, comprende nuestra misión. Con el tiempo, podrías convertirte en uno de nuestros jueces, ayudando a proteger la iglesia desde dentro. Mathieu lo miró con incredulidad. ¿Me están pidiendo que me una a la organización que mató a mi mentor? Te estamos ofreciendo una oportunidad de servir a un propósito mayor, dijo el padre Jacques, de ser parte de algo que trasciende los individuos. Guillaume y Antoine tomaron malas decisiones, pero sus muertes sirvieron a un propósito: proteger la iglesia. Tú podrías ayudarnos a tomar esas decisiones difíciles en el futuro. ¿Y si rechazo? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Entonces nos veremos obligados a verte como una amenaza, dijo Armand finalmente, como alguien que posee conocimiento peligroso y que podría usarlo para dañar a la iglesia. Y las amenazas deben ser neutralizadas. Así que o me uno a ustedes o muero. Así es, pero considera esto, Mathieu. Si mueres, tu conocimiento muere contigo. Nadie más sabrá la verdad. Nadie más cuestionará nuestros métodos. Todo continuará exactamente como ha sido durante 80 años. Pero si te unes a nosotros, tendrás la oportunidad de influir desde dentro, de asegurar que solo los verdaderamente culpables sean juzgados, de ser una voz de moderación en nuestros consejos. Era una trampa sutil, ofrecerle esperanza de cambiar el sistema desde dentro, cuando en realidad solo lo estarían usando para legitimizar sus acciones. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta mañana al mediodía, dijo Armand. Reúnete con nosotros aquí a esa hora con tu decisión. Y Mathieu, no intentes huir, no intentes buscar ayuda externa. Tenemos ojos en todas partes. Si detectamos cualquier movimiento sospechoso, tomaremos tu silencio como una respuesta negativa. ¿Entendido? Mathieu asintió, incapaz de confiar en su voz. Bien, ahora vete, y usa este tiempo sabiamente. No son muchos los que reciben una segunda oportunidad después de conocer nuestros secretos. Mathieu salió del palacio en un estado de shock. Caminó sin rumbo por las calles de Aviñón, su mente dando vueltas. Estaba atrapado. Si rechazaba su oferta, lo matarían. Si la aceptaba, se convertiría en parte del mismo sistema que había asesinado a Guillaume. Pero había una tercera opción, una que ninguno de los tres hombres había mencionado, porque no la consideraban posible: exponer la congregación públicamente de una manera que no pudieran silenciar o negar. El problema era cómo. Antoine le había dicho que no había evidencia, que todos los registros eran destruidos, pero los tres hombres en esa sala habían admitido mantener registros detallados de 243 juicios secretos durante 80 años. Si pudiera encontrar esos registros, si pudiera obtener evidencia física de lo que la congregación había estado haciendo, entonces tendría algo que ni siquiera ellos podrían borrar o negar. Era una locura. El palacio estaba lleno de guardias, de monjes leales, de personas que reportarían cualquier comportamiento sospechoso, pero era su única oportunidad. Mathieu pasó el resto del día y la noche preparándose. Estudió los mapas del palacio que pudo encontrar en la biblioteca del monasterio. Habló discretamente con monjes que trabajaban allí, haciéndoles preguntas casuales sobre las rutinas, los horarios de guardia, las áreas restringidas. Y mientras la medianoche se acercaba, mientras Aviñón dormía bajo un cielo estrellado, Mathieu se preparó para lo que sabía podría ser su última noche con vida. Se puso un hábito oscuro y salió sigilosamente del monasterio. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por la luz de la luna. El palacio de los papas se alzaba en la oscuridad como una montaña de piedra, sus ventanas oscuras, excepto por algunas luces parpadeantes aquí y allá. Mathieu conocía una entrada secundaria que los sirvientes usaban, una puerta cerca de las cocinas que a menudo se dejaba sin cerrar para permitir que los proveedores entregaran mercancías temprano por la mañana. La puerta estaba sin cerrar, tal como esperaba. Entró silenciosamente, moviéndose a través de las cocinas oscuras y vacías, luego hacia los corredores principales del palacio. Había memorizado la ruta hacia la sala donde había conocido a Armand y los otros. Si mantenían registros, probablemente estarían cerca de allí. Subió escaleras, se escondió cuando escuchó pasos de guardia y finalmente llegó al corredor que conducía a la sala circular.
La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entró, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que alguien lo escucharía. La sala estaba vacía y oscura. Mathieu encendió una vela pequeña que había traído y comenzó a examinar las estanterías. Libros de teología, tratados filosóficos, correspondencia papal, pero nada que pareciera ser los registros de la congregación. Había algo más. Debía haberlo. Una organización tan secreta no mantendría sus registros más importantes en un lugar tan accesible. Entonces lo vio. Una de las estanterías no estaba completamente alineada con la pared. Cuando presionó contra ella, se movió ligeramente. Era una puerta oculta. Con manos temblorosas, Mathieu empujó la estantería hacia un lado, revelando una abertura oscura. Más allá, había una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. No lo pensó. No podía permitirse pensar. Simplemente descendió, escalón tras escalón, hacia las profundidades del palacio, hacia secretos que estaban destinados a permanecer enterrados para siempre. La escalera descendía en espiral, las paredes de piedra húmedas al tacto, el aire cada vez más denso y frío. Mathieu contaba los escalones mientras bajaba, 27, 28, 29, tratando de mantener su mente enfocada en algo concreto para evitar que el pánico lo consumiera. La llama de su vela parpadeaba peligrosamente con cada corriente de aire, amenazando con dejarlo en la oscuridad absoluta. 53 escalones después, llegó al fondo. Se encontró en un corredor estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara. A diferencia de los pasillos ornamentados del palacio arriba, este era crudo y funcional, excavado directamente en la roca sobre la que se construía Aviñón. El corredor se extendía en línea recta, y al final Mathieu podía ver un débil resplandor de luz. Alguien, o algo, estaba allí abajo. Cada instinto le gritaba que huyera, que volviera arriba mientras aún podía, pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Apagó su vela y guardó el pedernal en su bolsillo, decidiendo que sería mejor moverse en la oscuridad que arriesgarse a que su luz lo delatara. Avanzó a tientas, una mano en la pared para guiarse, sus pasos tan silenciosos como podía hacerlos. El resplandor al final del corredor se hacía más brillante mientras se acercaba, y ahora podía distinguir que venía de debajo de una puerta. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y escuchó. No había sonidos desde el otro lado. Con infinito cuidado, probó la manija. Para su sorpresa, se movió fácilmente. La puerta no estaba cerrada con llave. Abrió la puerta apenas una rendija, lo suficiente para ver el interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era una sala grande, del tamaño de una capilla pequeña, con un techo abovedado que se arqueaba hacia arriba, desapareciendo en las sombras. Las paredes estaban completamente forradas de estanterías, y esas estanterías estaban llenas hasta el tope de libros y pergaminos. En el centro de la sala había una mesa larga de madera oscura con 6 sillas, y sobre la mesa descansaban más libros abiertos, mapas y documentos esparcidos. Pero lo más sorprendente eran las velas. Había docenas de ellas, todas encendidas, todas ardiendo con llamas constantes que iluminaban la sala con un brillo dorado. Y sin embargo, la sala parecía estar vacía. No había nadie cuidando esas velas, nadie trabajando en esos documentos. Mathieu esperó 5 minutos completos, observando, escuchando, asegurándose de que verdaderamente estaba solo. Cuando estuvo convencido, entró en la sala y cerró suavemente la puerta detrás de él. Los libros más cercanos estaban etiquetados con años: 1333, 1334, 1335. Mathieu tomó uno al azar, 1347, y lo abrió. Sus manos temblaban mientras leía las primeras páginas. Era un registro meticuloso de juicios. Cada entrada contenía el nombre de un clérigo, su posición en la iglesia, la acusación contra él, las fechas de investigación y juicio, los testimonios presentados y, finalmente, la sentencia. Padre Jean de Marseille, párroco de Saint-Michel, acusado de simonía y enriquecimiento personal mediante la venta de indulgencias. Investigación iniciada 3 de marzo de 1347. Juicio celebrado 15 de abril de 1347. Veredicto: culpable. Sentencia:
Ejecución mediante estrangulamiento. Ejecutado 16 de abril de 1347. Cuerpo dispuesto en el Ródano. Registros parroquiales enmendados para eliminar toda referencia. Entrada tras entrada, página tras página, todas siguiendo el mismo patrón clínico. Nombres que Mathieu reconocía de historias eclesiásticas, sacerdotes que se decía habían muerto de enfermedad o que habían sido trasladados a otras diócesis. Todos ellos, en realidad, habían sido juzgados y ejecutados por esta congregación secreta. Mathieu cerró el libro y tomó otro más reciente, 1410. Más nombres, más juicios, más ejecuciones. Algunos de los crímenes parecían graves. Obispos que habían conspirado con señores temporales para saquear tesoros de la iglesia, monjes que habían cometido violaciones, sacerdotes que habían practicado magia negra, pero otros casos eran menos claros. Un abad acusado de sembrar dudas sobre la autoridad papal mediante sus sermones. Un teólogo condenado por interpretaciones heréticas de las Escrituras que desafiaban la doctrina oficial. Un cardenal ejecutado por ambición política que amenazaba la estabilidad de la Iglesia. La línea entre justicia y asesinato político se volvía cada vez más borrosa con cada página que Mathieu leía. Encontró la entrada para Guillaume. Era corta, casi insultantemente breve para un hombre que había dedicado 40 años a la Iglesia. Padre Guillaume de Lyon, archivista en el Palacio de los Papas, acusado de intentar exponer operaciones protegidas de la congregación, amenaza de cisma y escándalo. Juicio celebrado 4 de octubre de 1413. Veredicto: culpable. Sentencia: ejecución mediante decapitación. Ejecutado 5 de octubre de 1413. Cuerpo dispuesto en fosa común fuera de las murallas de la ciudad. Todos los registros personales destruidos. Mathieu sintió lágrimas quemar en sus ojos. Ahí estaba, reducido a unas pocas líneas frías y clínicas. Un hombre bueno, un mentor gentil, borrado de la historia como si nunca hubiera existido. Y luego encontró la entrada para Antoine, hermano Antoine de Aviñón, archivista benedictino, acusado de violación del juramento de silencio mediante revelación de información protegida. Juicio celebrado 12 de octubre de 1413. Veredicto: culpable. Sentencia: ejecución mediante ahorcamiento con simulación de suicidio. Ejecutado 13 de octubre de 1413. Cuerpo exhibido como advertencia. Registros enmendados para indicar suicidio por depresión. Cuerpo exhibido como advertencia. Así que había sido deliberado. No solo habían matado a Antoine, lo habían colgado públicamente como un mensaje a cualquiera que pudiera estar pensando en hablar. Mathieu cerró el libro con furia apenas contenida. Esto era evidencia irrefutable de 80 años de asesinatos sistemáticos. Si pudiera sacar estos libros del palacio, si pudiera llevarlos a las autoridades correctas, al legado papal, al emperador, incluso a otros cardenales que no estuvieran involucrados en la congregación, entonces, finalmente, podrían ser detenidos. Pero los libros eran pesados y numerosos. No había forma de que pudiera sacar más de 1 o 2 sin ser detectado. Necesitaba algo más portátil, algo que pudiera esconder fácilmente, pero que aún sirviera como evidencia. Entonces sus ojos cayeron sobre los documentos esparcidos en la mesa central. Se acercó y comenzó a examinarlos. Eran correspondencias, cartas entre los miembros de la congregación y sus informantes en varias ciudades a lo largo de Europa. Una carta en particular captó su atención. Estaba firmada por el propio obispo Armand y dirigida a un hermano sombra en París. Hermano en Cristo, te escribo para informarte que nuestras operaciones continúan según lo planeado. El caso del padre Guillaume ha sido resuelto satisfactoriamente, aunque su investigación reveló que varios de nuestros métodos históricos pueden haber sido demasiado documentados. Estamos tomando medidas para asegurar que futuros registros sean mantenidos de manera más discreta. En cuanto a tu pregunta sobre expandir nuestras operaciones a Castilla, el Consejo ha aprobado el establecimiento de una célula en Toledo. Encontrarás los nombres de los candidatos potenciales adjuntos. Que Dios guíe tu mano en esta santa labor. Mathieu dobló la carta cuidadosamente y la deslizó dentro de su hábito.
tomó otras 3 cartas más, seleccionando aquellas que mencionaban nombres específicos o detalles de operaciones. Luego, por impulso, arrancó las páginas que documentaban los casos de Guillaume y Antoine de sus respectivos libros y las guardó también. Estaba a punto de tomar más cuando escuchó algo que lo heló hasta los huesos. Pasos. Pasos que venían por el corredor acercándose a la sala. El pánico lo inundó. No había otro lugar donde esconderse en la sala excepto debajo de la mesa, y eso solo funcionaría si quien venía no decidía sentarse allí. Las estanterías estaban demasiado llenas para que pudiera meterse detrás de ellas. Los pasos estaban cada vez más cerca. Matthew miró frenéticamente alrededor y vio su única opción. Un hueco estrecho entre 2 de las estanterías más altas en la esquina más alejada de la sala. Se metió allí, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible, rezando para que las sombras lo ocultaran. La puerta se abrió y entraron 3 figuras vestidas completamente de negro. Incluso aquí, en su santuario secreto, usaban sus máscaras y guantes. Mathieu reconoció la forma de moverse del que iba al frente. Era el obispo Armand. Estaba casi seguro. «Los informes de esta noche», dijo Armand, su voz amortiguada por la máscara. «El padre Dubois fue visto saliendo de su monasterio hace aproximadamente 1 hora. ¿Seguido?», preguntó una de las otras figuras. «Por supuesto, pero lo perdimos cerca del mercado. Nuestros vigilantes están buscándolo ahora. ¿Crees que huirá? No lo sé. Es impredecible. Pero si intenta exponer la congregación, no llegará lejos. Tenemos contingencias preparadas». La tercera figura se acercó a la mesa y comenzó a examinar los documentos. Mathieu contuvo el aliento, rezando para que no notaran que faltaban algunas cartas. «La reunión del consejo se convocará para mañana», dijo esta figura. «Necesitamos decidir sobre el caso de Dubois. Si rechaza nuestra oferta, debe ser juzgado inmediatamente». «¿Y si la acepta?», preguntó Armand. «¿Podemos confiar en él?». «Nadie es digno de confianza al principio, pero puede ser moldeado, con el tiempo, con la exposición adecuada a nuestra misión. He visto a otros cambiar, llegar a comprender la necesidad de nuestro trabajo. Quizás, pero este tiene el espíritu de Guillaume en él. Ese tipo de idealismo es difícil de erradicar». «Entonces será erradicado de otra manera», dijo la tercera figura con frialdad. «Una forma u otra, el problema de Dubois se resolverá antes de que termine la semana». Discutieron otros casos durante los siguientes 20 minutos. Mathieu escuchó nombres de sacerdotes que estaban siendo investigados, de obispos sospechosos de corrupción, de toda una red de vigilancia que se extendía por Europa. La congregación era mucho más grande de lo que había imaginado. No era solo un grupo pequeño en Aviñón, sino una organización vasta con células en decenas de ciudades. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los 3 hombres se levantaron para irse. «Asegúrate de que los guardias doblen la vigilancia esta noche», dijo Armand. «Si Dubois es lo suficientemente tonto como para intentar algo, lo atraparemos en el acto». «¿Y si ya está aquí?», preguntó una de las figuras. «¿En el palacio?». «Imposible. Nadie conoce esta sala excepto los miembros del consejo, y la puerta de arriba siempre está cerrada con llave». Mathieu sintió un sudor frío cuando se dio cuenta de su error. La puerta no había estado cerrada, lo cual significaba que alguien la había dejado abierta. ¿Intencionalmente? ¿Era esto una trampa? Los 3 hombres salieron, cerrando la puerta detrás de ellos. Mathieu esperó hasta que sus pasos se desvanecieron completamente antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente salió de su escondite, sus piernas apenas podían sostenerlo. Necesitaba salir del palacio. Ahora. Pero mientras se dirigía hacia la puerta, algo lo detuvo. Una estantería al lado de la mesa, una que no había notado antes. Los libros en ella estaban etiquetados de manera diferente. Consejo, actas, seguido de años. Tomó el más reciente, 1413, y lo abrió. Eran las minutas de las reuniones del consejo de la congregación, y en la última entrada, fechada hace solo 3 días, leyó algo que hizo que su sangre se helara. Propuesta para expandir las operaciones. La corrupción dentro de la Iglesia ha alcanzado niveles críticos. Los métodos actuales, aunque efectivos, son insuficientes en escala.
El Consejo propone el establecimiento de tribunales regionales de purificación en 10 ciudades principales. Cada tribunal tendrá autoridad para juzgar hasta 50 casos por año. Presupuesto estimado y recursos requeridos adjuntos. Votación. Aprobado unánimemente. 50 casos por año. 10 ciudades. 500 sacerdotes juzgados y ejecutados secretamente cada año. La congregación no estaba satisfecha con sus operaciones actuales. Estaban planeando expandirse masivamente. Mathieu arrancó la página y la guardó con las otras. Ahora tenía evidencia no solo de crímenes pasados, sino de planes futuros. Tenía que salir de aquí. Tenía que encontrar a alguien que pudiera detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Salió de la sala y corrió por el corredor hacia las escaleras. Subió lo más rápido que pudo sin hacer ruido, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que lo delataría. 53 escalones arriba, emergió en la sala circular y se detuvo en seco. El obispo Armand estaba allí, esperándolo, pero ahora no llevaba su máscara. Su rostro, iluminado por las velas, tenía una expresión que mezclaba decepción y algo que podría haber sido tristeza. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. «La puerta no estaba cerrada por accidente, Mathieu. Queríamos ver qué harías, si tenías el coraje de buscar la verdad o si huirías como un cobarde». «¿Por qué?», fue todo lo que Mathieu pudo decir. «¿Por qué hacer esto?». «Porque necesitaba estar seguro. Necesitaba saber si eras realmente como Guillaume, si tenías ese fuego dentro de ti que no se puede apagar con amenazas o sobornos». Armand se acercó, y Mathieu vio que el obispo no estaba solo. Detrás de él, ocultas en las sombras, había al menos 6 figuras más vestidas de negro. «Lo que encontraste allá abajo te habrá horrorizado, supongo. Viste los números, los nombres, la escala de nuestras operaciones, y ahora piensas que somos monstruos, asesinos disfrazados de hombres santos. No lo son. Somos cirujanos», dijo Armand. «Cortamos el tejido enfermo para salvar el cuerpo. No disfrutamos de esto, Mathieu. Cada juicio, cada sentencia pesa sobre nuestras almas. Pero es necesario. La Iglesia está enferma, ha estado enferma durante siglos. Y si no la purificamos desde dentro, colapsará desde dentro». «¿Y quién les dio el derecho de decidir quién vive y quién muere?», preguntó Mathieu con furia. «¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está la misericordia de Cristo que se supone que debemos mostrar?». «Cristo también purgó el templo», replicó Armand. «Cristo también dijo que a veces es necesario cortar la mano ofensiva. No somos contrarios a las enseñanzas de Cristo, las estamos cumpliendo. Guillaume no era corrupto. Antoine no era corrupto. ¿Qué crimen cometieron excepto buscar la verdad? Amenazaron la estabilidad de la Iglesia en un momento crítico. Eso fue suficiente». Mathieu se dio cuenta de que no había forma de razonar con estos hombres. Habían racionalizado sus crímenes tan completamente que genuinamente creían estar haciendo el trabajo de Dios. «Todavía tengo una opción para ti», dijo Armand. «Las cartas y páginas que has robado, devuélvelas. Únete a nosotros y vivirás. Tendrás la oportunidad de influir en nuestras decisiones, de asegurar que solo los verdaderamente culpables sean juzgados. O puedes intentar huir, intentar exponer lo que has aprendido, y te garantizo que no vivirás para ver el amanecer». Mathieu miró al obispo, luego a las figuras enmascaradas detrás de él. Sabía que no tenía oportunidad de luchar para salir, pero tampoco podía simplemente rendirse, no después de todo lo que había visto. «No», dijo finalmente, «no me uniré a ustedes, y no les devolveré estas cartas. La verdad necesita ser contada sin importar el costo». Armand suspiró profundamente, como un padre decepcionado por un hijo descarriado. «Entonces, has tomado tu decisión. Me entristece, Mathieu. Realmente lo hace. Habría sido un buen miembro de la congregación». Hizo un gesto a las figuras enmascaradas. «Llévenlo a las celdas de juicio. El consejo completo se reunirá al amanecer para juzgar su caso. Preparen los documentos de acusación». Mathieu intentó huir, pero había demasiados. Manos fuertes lo agarraron inmovilizándolo. Luchó, pero fue inútil. Mientras era arrastrado fuera de la sala, sus últimos pensamientos fueron para las cartas escondidas en su hábito. Las habían registrado,
Seguramente las encontrarían. Pero entonces una de las figuras enmascaradas se acercó y le susurró al oído mientras lo llevaban. «No luches. Confía. No todos estamos de acuerdo con Armand». Mathieu miró a la figura enmascarada, tratando de ver algo en esos ojos ocultos. ¿Era posible? ¿Había disidencia incluso dentro de la congregación? Fue llevado hacia abajo, más profundo que la sala de archivos, a un nivel del palacio que no sabía que existía. Celdas de piedra se alineaban en un corredor húmedo. Lo arrojaron en una de ellas, y la puerta de hierro se cerró con un sonido definitivo. En la oscuridad de la celda, Mathieu revisó su hábito. Las cartas seguían allí. Por alguna razón no lo habían registrado. La figura que le había susurrado debía haber intervenido de alguna manera. Tenía evidencia, tenía prueba de los crímenes de la congregación, pero ahora estaba encerrado, esperando un juicio que terminaría con su muerte. A menos que hubiera una manera de salir. A menos que esa misteriosa figura que le había susurrado tuviera un plan. En la oscuridad, Mathieu rezó. No por salvación. Sabía que era poco probable. Rezó porque, de alguna manera, la verdad que había descubierto saliera a la luz, que los documentos que llevaba no murieran con él. Y arriba, en algún lugar de las vastas salas del Palacio de los Papas, la figura enmascarada que le había susurrado palabras de esperanza se quitaba lentamente su máscara, revelando un rostro joven marcado por cicatrices de decisiones difíciles. El padre Jacques había sido miembro de la congregación durante 10 años, y durante los últimos 5 había estado cuestionando cada vez más sus métodos. El caso de Guillaume lo había perturbado, el de Antoine aún más, y ahora Mathieu. Era hora de decidir. ¿Seguiría siendo parte del sistema, racionalizando cada muerte como necesaria para el bien mayor? ¿O tendría el coraje de hacer lo que Guillaume y Antoine habían intentado, exponer la verdad sin importar el costo personal? Miró las llaves que colgaban de su cinturón, las llaves de las celdas de juicio, y tomó una decisión que cambiaría todo. Las horas antes del amanecer son las más oscuras, y en la celda de piedra donde Mathieu esperaba su juicio, esa oscuridad parecía absoluta. No había ventana, no había luz, excepto la débil luminosidad que se filtraba por debajo de la puerta de hierro. El aire era denso y húmedo, olía a moho y a algo más. El olor del miedo acumulado de todos aquellos que habían esperado aquí antes que él. Mathieu había intentado dormir, pero era imposible. Su mente no dejaba de reproducir todo lo que había visto en la sala de archivos. 243 nombres. 243 sacerdotes juzgados y ejecutados en secreto durante 80 años. Y planes para expandir las operaciones a una escala que convertiría esos números en miles. Las cartas y páginas que había robado seguían escondidas en su hábito, dobladas pequeñas y presionadas contra su pecho. Eran su única arma, su única esperanza de que la verdad sobreviviera incluso si él no lo hacía. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. No eran los pasos pesados de guardias, sino algo más ligero, más cauteloso. Alguien se acercaba a su celda con sigilo. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura con una vela. Era el padre Jacques, pero ahora sin su máscara negra. Su rostro a la luz parpadeante de la vela mostraba conflicto, líneas profundas de preocupación alrededor de sus ojos, una tensión en su mandíbula que hablaba de decisiones difíciles. «Padre Dubois», susurró, «no tenemos mucho tiempo. El consejo se reunirá en 2 horas. Después de eso será demasiado tarde». Mathieu se puso de pie rápidamente, su corazón acelerándose con una esperanza cautelosa. «¿Quién eres realmente? ¿Por qué me ayudas?» Jacques cerró la puerta detrás de él, pero no la cerró con llave. «Mi nombre es Jacques Fontaine. Fui reclutado para la congregación hace 10 años. Me dijeron que estaría sirviendo a un propósito sagrado, protegiendo a la iglesia de la corrupción interna. Y al principio creí que era verdad. Los primeros casos que presencié parecían justificados. Obispos que habían robado de los pobres, sacerdotes que habían cometido crímenes terribles. Se apoyó contra la pared, el peso de sus memorias visible en su postura. Pero con el tiempo los casos cambiaron. O quizás yo cambié. Comencé a ver el patrón. Muchos de los juzgados no eran criminales, eran reformadores, pensadores,
aquellos que cuestionaban las políticas de la Iglesia o que amenazaban el poder de ciertas figuras. La congregación se había convertido en lo que supuestamente combatía, una herramienta de corrupción disfrazada de purificación. ¿Y el obispo Armand? ¿Lo sabe? Armand es un verdadero creyente, dijo Jacques con amargura. Es el peor tipo de fanático, uno inteligente. Ha racionalizado cada muerte, cada injusticia, con una lógica teológica tan compleja que puede justificar cualquier cosa. Y los otros miembros del consejo, algunos son como él, otros simplemente disfrutan del poder, pero todos están convencidos de que están haciendo el trabajo de Dios. Dijiste que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué propones? Jacques sacó algo de debajo de su hábito, un rollo de pergamino sellado con cera roja. Esto es un salvoconducto firmado por el cardenal legado. Falso, por supuesto, pero lo suficientemente convincente como para pasar las puertas de la ciudad si los guardias no lo examinan demasiado de cerca. También tengo un caballo esperando en los establos del norte. Si sales ahora, antes del amanecer, podrías tener varias horas de ventaja antes de que se den cuenta de tu fuga. ¿Y luego qué? Dijiste que la congregación tiene células en toda Europa. No importa a dónde vaya, me encontrarán. No si llegas a Roma, dijo Jacques. El Papa Gregorio XII no está al tanto de la congregación. Es una de las ironías más crueles. Esta organización opera en nombre de la Iglesia, pero sin el conocimiento de su líder supremo. Si puedes llegar a Roma, si puedes presentar tu evidencia directamente al Santo Padre, él tendrá el poder de desmantelar la congregación. Mathieu tocó las cartas escondidas en su hábito. Tengo evidencia. Cartas firmadas por Armand, páginas de los registros de juicios, minutas del consejo que detallan sus planes de expansión. Pero, ¿será suficiente? ¿Me creerá el Papa? No lo sé, admitió Jacques, pero es nuestra única oportunidad. La alternativa es que mueras aquí, que tu evidencia sea destruida y que la congregación continúe y se expanda tal como planea. Al menos esto les da una posibilidad de luchar. Dijiste nuestra oportunidad. ¿Vendrás conmigo? Jacques negó con la cabeza tristemente. No puedo. Si ambos desaparecemos, Armand sabrá inmediatamente que hubo traición interna. Sospechará de todos los miembros de la congregación. Habrá purgas, más juicios, más muertes. Pero si solo tú te vas, si parece que escapaste por tu cuenta, puedo comprar tiempo. Puedo desviar la investigación, sembrar confusión. Cada hora que ganes podría ser la diferencia entre llegar a Roma y ser capturado. Mathieu vio la verdad en los ojos de Jacques. Este hombre estaba sacrificándose, sabiendo que probablemente sería descubierto eventualmente, que sufriría el mismo destino que Guillaume y Antoine. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué arriesgar todo? Porque he estado en silencio durante demasiado tiempo. He sido cómplice de demasiadas muertes. Guillaume, yo estuve allí cuando lo juzgaron. Vi cómo defendió su caso, cómo apeló a nuestra conciencia, y no hice nada. Antoine lo mismo. Pero contigo puedo hacer algo. Puedo darle a la verdad una oportunidad de sobrevivir. Se acercó a la puerta y la abrió completamente. El corredor a tu izquierda conduce a una escalera de servicio. Sube 3 niveles y llegarás a un pasillo que da a los establos del norte. El caballo es un semental gris llamado Tormenta, rápido y resistente. Cabalga hacia el sur, hacia Marsella. Desde allí puedes tomar un barco a Génova y luego viajar por tierra a Roma. Jacques le entregó una bolsa que tintineó con el sonido de monedas. Esto debería ser suficiente para el viaje, y esto... Sacó un anillo con un sello grabado. Es mi anillo personal. Si encuentras problemas en el camino, muéstralo a cualquier monje dominico. Es la orden de mi familia. No todos te ayudarán, pero algunos podrían. Mathieu tomó el anillo y la bolsa, abrumado por la generosidad y el sacrificio de este hombre al que apenas conocía. Gracias, Jacques. No olvidaré lo que has hecho. No me agradezcas todavía. Primero tienes que llegar a Roma. Y Mathieu... Jacques lo agarró del brazo con fuerza. Cuando llegues allí, cuando le digas al Papa todo lo que has descubierto, menciona mi nombre. Dile que hubo al menos un miembro de la congregación que intentó hacer lo correcto al final. Lo haré. Lo prometo. Entonces vete. Ahora, cada segundo cuenta. Mathieu salió de la celda y comenzó a correr por el corredor, siguiendo las instrucciones de Jacques. Detrás de él,
escuchó a Jacques cerrar la puerta de la celda vacía y caminar en la dirección opuesta, sus pasos resonando con un ritmo deliberadamente ruidoso para atraer la atención lejos de la ruta de escape de Mathieu. La escalera de servicio era estrecha y empinada, claramente diseñada para sirvientes que necesitaban moverse por el palacio sin ser vistos. Mathieu subió tan rápido como se atrevió, consciente de que cada ruido que hacía podría alertar a guardias cercanos. 3 niveles arriba, tal como Jacques había dicho, encontró un pasillo que daba a los establos. A través de una ventana pudo ver las primeras insinuaciones de luz gris en el horizonte oriental. El amanecer estaba cerca. Su tiempo se agotaba. Los establos estaban en su mayoría oscuros, con solo una antorcha solitaria ardiendo cerca de la entrada. Mathieu se movió entre las sombras, buscando el semental gris. Lo encontró en el tercer establo, un caballo magnífico, claramente uno de los mejores del palacio. Jacques había arriesgado mucho robando un animal tan valioso. Mathieu ensilló a Tormenta con manos temblorosas, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Esperaba en cualquier momento escuchar gritos de alarma, el sonido de guardias corriendo, la campana que señalaría que se había descubierto su fuga, pero el palacio permaneció en silencio. Montó el caballo y lo guió suavemente hacia la salida de los establos. Las calles de Aviñón todavía estaban vacías, esa hora muerta entre la noche y la mañana, cuando incluso los más madrugadores aún dormían. La puerta norte de la ciudad era su objetivo. Estaba más lejos de la puerta principal y generalmente tenía menos guardias. Cuando llegó allí, encontró solo 2 guardias somnolientos que apenas lo miraron cuando mostró el salvoconducto falso de Jacques. «Asuntos urgentes del cardenal legado», murmuró Mathieu, tratando de sonar aburrido y rutinario. Uno de los guardias bostezó y agitó la mano. «Adelante, pero ten cuidado en los caminos. Hay bandidos merodeando últimamente». Y así, casi anticlimáticamente, Mathieu cabalgó a través de las puertas de Aviñón y hacia el campo abierto. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos de rosa y oro. Era un amanecer hermoso, lleno de promesa, pero Mathieu sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Tenía al menos 2 semanas de viaje difícil por delante y no tenía ilusiones de que sería fácil. La congregación descubriría su fuga pronto. Enviarían perseguidores. Y tenía que mantenerse por delante de ellos todo el camino hasta Roma. Espoleó a Tormenta a un galope, alejándose de Aviñón tan rápido como el caballo podía llevarlo. En el palacio de los papas, el obispo Armand despertó con el presentimiento de que algo estaba mal. Era una sensación que había aprendido a no ignorar durante sus décadas de servicio a la congregación. Se vistió rápidamente y se dirigió a las celdas de juicio. Cuando llegó y encontró la celda de Mathieu vacía, su rostro permaneció impasible. Había esperado esto. Dubois había demostrado ser más ingenioso de lo previsto. «Convoquen al consejo», ordenó a los guardias. Inmediatamente. 1 hora después, los 5 miembros del consejo de la congregación estaban reunidos en la sala circular. Todos excepto Jacques, quien estaba ausente. «¿Dónde está el padre Jacques?», preguntó Armand. «No responde a las llamadas a su celda», reportó uno de los guardias. «Hemos enviado a alguien a buscarlo». Armand sintió que las piezas encajaban en su lugar. La celda vacía, la ausencia de Jacques, la desaparición del semental más rápido de los establos. «Encuéntrenlo. Ahora». No tardaron mucho. Jacques fue encontrado en la capilla del palacio, arrodillado ante el altar. No resistió cuando los guardias lo arrestaron. Parecía casi aliviado de que finalmente hubiera terminado. Fue traído ante Armand en la sala circular. Los 2 hombres se miraron durante un largo momento antes de que Armand hablara. «¿Por qué, Jacques? ¿Por qué traicionar todo por lo que hemos trabajado? Porque ya no podía vivir con lo que hemos hecho», respondió Jacques simplemente. Guillaume era inocente, Antoine era inocente, y Mathieu solo buscaba la verdad. No merecía morir por eso. «Nos has condenado a todos», dijo Armand con furia contenida. «Dubois lleva evidencia que podría destruir la congregación. Si llega a Roma, si el Papa ve esos documentos, entonces finalmente se hará justicia», interrumpió Jacques. «Llevamos 80 años operando en las sombras.
juzgando y ejecutando sin supervisión. Es hora de que alguien nos juzgue a nosotros. Armand se acercó hasta que estuvo frente a frente con Jacques. Te juzgaremos, esta misma noche, y la sentencia ya está decidida. Jacques asintió serenamente. Lo esperaba. Solo pido una cosa, que mi ejecución sea pública. No más desapariciones en la noche, no más cuerpos arrojados al río. Si voy a morir, que sea abiertamente, donde todos puedan ver, para que puedas convertirte en mártir, para que otros sigan tu ejemplo de traición, para que al menos una vez la congregación actúe a la luz del día en lugar de en las sombras. Armand lo miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Muy bien, morirás públicamente, pero no como mártir, como traidor. Y el mensaje será claro: esto es lo que les sucede a aquellos que traicionan a la congregación. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Aviñón, una multitud se reunió al pie de la torre del campanario del Palacio de los Papas. Habían corrido rumores de que algo significativo iba a ocurrir, aunque nadie sabía exactamente qué. Jacques fue llevado a la cima de la torre, sus manos atadas detrás de su espalda. No vestía sus hábitos sacerdotales. Se los habían quitado, dejándolo solo con una túnica simple de penitente. Pero caminaba con dignidad, su cabeza alta, sin miedo visible en su rostro. Armand estaba allí también, junto con los otros miembros del consejo. Habían preparado una cuerda, una soga de ahorcamiento, pero Jacques había pedido una última petición, y sorprendentemente se la habían concedido. Le dieron un pergamino y tinta. Con manos temblorosas pero determinadas, Jacques escribió un mensaje, solo una frase, pero una que resonaría a través de los siglos. La fe también se purifica desde adentro. Era una admisión, una confesión, un desafío, todo en 7 palabras. Cuando terminó de escribir, Jacques miró a Armand. Esto es lo que dejarás que vean, ¿verdad? Este mensaje, para que sepan que mi muerte no fue un simple suicidio. Lo verán, confirmó Armand, y entenderán que incluso la traición contra la congregación no quedará impune. La soga fue colocada alrededor del cuello de Jacques. Él cerró los ojos y murmuró una oración, no por sí mismo, sino por Mathieu. Rezó para que el joven sacerdote llegara a Roma. Rezó para que la verdad finalmente saliera a la luz, y entonces la plataforma bajo sus pies fue retirada. El cuerpo de Jacques, balanceándose en la brisa nocturna, fue encontrado al amanecer por los guardias, el pergamino todavía apretado en su mano. La noticia se extendió rápidamente por Aviñón. Un monje se había suicidado en la torre del campanario, dejando un mensaje extraño y perturbador. Algunos lo descartaron como las divagaciones de un hombre loco. Otros se preguntaron qué significaba realmente ese mensaje. Purificación desde dentro. ¿De qué estaba hablando? Pero unos pocos, los más perspicaces, los más observadores, comenzaron a recordar otros suicidios extraños a lo largo de los años. Otros sacerdotes que habían muerto en circunstancias sospechosas. Y comenzaron a hacer preguntas. Mathieu no se enteró de la muerte de Jacques hasta 2 semanas después, cuando finalmente llegó a Roma. El viaje había sido arduo. Había tenido que evitar a perseguidores de la congregación en 3 ocasiones diferentes. Había dormido en establos y bosques, había comido cuando podía y ayunado cuando no podía, pero había sobrevivido. Y lo más importante, las cartas y documentos escondidos en su hábito habían sobrevivido con él. Obtener una audiencia con el Papa Gregorio XII no fue fácil. Mathieu tuvo que navegar por capas de burocracia eclesiástica, cada funcionario más desdeñoso que el anterior, cuando este sacerdote harapiento y agotado insistía en que tenía información vital que solo el Santo Padre podía escuchar. Finalmente, fue el anillo de Jacques el que abrió las puertas. Un cardenal dominico reconoció el sello de la familia Fontaine, una familia noble con conexiones poderosas. Si este sacerdote portaba el anillo de Jacques Fontaine, entonces quizás valía la pena escucharlo. La audiencia con el Papa tuvo lugar en una sala privada del Palacio Apostólico. Gregorio XII era un hombre anciano, en sus 80, con un rostro surcado por décadas de preocupación y responsabilidad, pero sus ojos aún eran agudos, su mente aún clara. Mathieu le contó todo: la desaparición de Guillaume, su conversación con Antoine,
el descubrimiento de la sala de archivos secreta, los 243 nombres, los planes de expansión y el sacrificio de Jacques para permitirle escapar. Mientras hablaba, desplegó las cartas y documentos sobre la mesa ante el Papa. Evidencia irrefutable de 80 años de asesinatos sistemáticos llevados a cabo en nombre de la Iglesia, pero sin su conocimiento o aprobación. Gregorio XII leyó cada documento con creciente horror. Cuando finalmente terminó, se recostó en su silla, pareciendo haber envejecido 10 años en la última hora. Sabía que había corrupción en Aviñón, dijo con voz cansada, el legado del cisma, de tener papas rivales, pero esto es más allá de lo que imaginé. Santidad, necesitan ser detenidos. La congregación planea expandirse. Planean juzgar y ejecutar a cientos de sacerdotes cada año, en secreto, sin supervisión. Lo sé. Gregorio XII tocó los documentos sobre la mesa. Estos documentos son innegables. Son las palabras de los propios conspiradores, firmados con sus propios nombres. No pueden refutar esto. Se levantó, moviéndose hacia una ventana que daba a las calles de Roma. Convocaré un concilio especial. Todos los cardenales, todos los obispos de importancia. Se leerán estos documentos públicamente. Y luego, entonces la congregación de la fe interior será disuelta. Sus miembros serán juzgados por sus crímenes. No habrá más juicios secretos, no más ejecuciones en las sombras. Y el obispo Armand será arrestado y traído a Roma para ser juzgado, junto con todos los demás miembros del consejo. El Papa se volvió para mirar a Mathieu. Has hecho un gran servicio a la Iglesia, hijo mío. A un costo terrible, lo sé. Has perdido a tu mentor, tus amigos, casi tu propia vida. Pero has expuesto una oscuridad que necesitaba ser llevada a la luz. Guillaume y Antoine merecen el crédito, dijo Mathieu. Ellos descubrieron la verdad primero. Yo solo terminé lo que comenzaron. Y el padre Jacques, añadió el Papa, también será recordado, como un hombre que, al final, eligió la conciencia sobre la obediencia ciega. Las semanas que siguieron fueron tumultuosas para la Iglesia. Cuando las noticias de la Congregación de la Fe Interior se hicieron públicas, hubo shock y escándalo en toda Europa. El Papa convocó el concilio prometido, donde los documentos robados por Mathieu fueron leídos en voz alta ante cientos de dignatarios eclesiásticos. El obispo Armand y los otros miembros del consejo fueron arrestados. Algunos huyeron, pero la mayoría fueron capturados. Su juicio irónico, público y con todas las protecciones del debido proceso que ellos habían negado a sus víctimas, duró 3 meses. Fueron encontrados culpables. La sentencia no fue muerte. El Papa Gregorio XII decretó que no más sangre sería derramada en este asunto, sino prisión perpetua. Armand y los otros pasarían el resto de sus vidas en confinamiento, teniendo tiempo sobrado para reflexionar sobre sus crímenes. La Congregación de la Fe Interior fue oficialmente disuelta. Sus archivos fueron incautados y sellados, eventualmente siendo transferidos a los archivos secretos del Vaticano, donde permanecerían durante siglos. Se ordenaron reformas para asegurar que nunca más una organización secreta pudiera operar dentro de la Iglesia sin supervisión. Se establecieron nuevas reglas sobre el debido proceso, sobre la transparencia en los juicios eclesiásticos, sobre la protección de aquellos acusados de crímenes. No fue perfecto. La Iglesia continuó teniendo sus problemas, sus escándalos, sus periodos de corrupción, pero al menos una oscuridad había sido expuesta y eliminada. Mathieu nunca regresó a Aviñón. La ciudad tenía demasiadas memorias dolorosas. En su lugar se estableció en Roma, donde sirvió como consejero del Papa en asuntos de reforma eclesiástica. Usó su experiencia con la congregación para ayudar a diseñar salvaguardias contra futuros abusos. Vivió una vida larga, murió a los 73 años rodeado de estudiantes y amigos. En su testamento dejó instrucciones de que fuera enterrado en un cementerio simple, sin honor especial, pero pidió que en su lápida se grabaran 3 nombres: Guillaume, Antoine y Jacques, los hombres cuyo sacrificio había hecho posible que la verdad saliera a la luz. En el año 1789, durante la Revolución Francesa, el Palacio de los Papas en Aviñón fue saqueado. Muchos de sus tesoros fueron robados, muchos de sus archivos destruidos.
Pero algunas cosas permanecieron, escondidas en las profundidades del palacio, olvidadas incluso por aquellos que buscaban destruir todo lo asociado con la iglesia. No fue hasta 1906, durante extensas renovaciones del palacio, ahora propiedad del Estado francés y convertido en museo, que los trabajadores descubrieron algo extraordinario: una pared falsa en una de las salas inferiores, detrás de la cual había una escalera que descendía aún más profundamente. Al final de esa escalera, encontraron la sala que Mathieu había descubierto 500 años antes. Los libros todavía estaban allí, perfectamente preservados en el aire seco y sellado. 200 volúmenes detallando 80 años de juicios secretos. Los historiadores que examinaron los libros quedaron asombrados. Era una ventana única a uno de los periodos más oscuros de la historia de la Iglesia, una que había sido casi completamente borrada de los registros oficiales. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en la última página del último volumen, una entrada fechada 15 de noviembre de 1413, 2 semanas después de la fuga de Mathieu a Roma. Era la letra del obispo Armand, pero las palabras eran diferentes del tono clínico de las entradas anteriores. Hoy nos enteramos de que el padre Dubois ha llegado a Roma y ha presentado evidencia de nuestras operaciones al Santo Padre. La congregación está condenada. Pronto vendrán por nosotros. En los próximos días intentaremos destruir estos archivos, borrar toda evidencia de nuestro trabajo. Pero si esto falla, si estos registros sobreviven, que quien los lea entienda esto. No éramos monstruos, éramos hombres que veíamos una iglesia enferma y tratamos de curarla de la única manera que conocíamos. Fuimos demasiado lejos, quizás. Nuestros métodos se volvieron tan corruptos como la corrupción que buscábamos eliminar. Pero nuestras intenciones eran puras. Que Dios nos juzgue, porque los hombres seguramente lo harán. Era la última entrada. Después de eso, las páginas estaban en blanco. Armand había sido arrestado antes de poder destruir los archivos como había planeado. Los registros fueron eventualmente transferidos a los Archivos Nacionales de Francia, donde permanecen hasta el día de hoy. Son estudiados por historiadores, usados como ejemplos de advertencia en seminarios, citados en discusiones sobre los límites del poder eclesiástico. Y en una pequeña iglesia en Roma, mantenida por monjes franciscanos, hay una placa conmemorativa. Lista 3 nombres: Guillaume de Lyon, Antoine de Avignon y Jacques Fontaine. Debajo de los nombres, una inscripción: en memoria de aquellos que dieron sus vidas por la verdad. Que nunca olvidemos que incluso la fe debe ser purificada desde adentro, pero con luz, no con oscuridad, con justicia, no con secretos, con misericordia, no con muerte. Cada año, el 13 de octubre, el aniversario de la muerte de Antoine, se celebra una misa especial en esa pequeña iglesia. No muchos asisten, pero aquellos que lo hacen recuerdan. Recuerdan que el precio de la verdad puede ser alto, que aquellos que desafían el poder a menudo pagan con sus vidas. Pero también recuerdan que la verdad, una vez expuesta, es difícil de enterrar nuevamente. Que la luz, no importa cuán débil, eventualmente encuentra su camino a través de las grietas en la oscuridad. Y que a veces todo lo que se necesita para cambiar el mundo es un hombre lo suficientemente valiente como para decir no a aquellos que reclaman hablar por Dios, pero cuyos métodos traicionan todo lo que Dios representa.